Esa pantalla se apagó. No, esa es la pantalla. Buenas tardes con todos y con todas. Por favor, vamos ingresando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yaneverino, soy investigadora de Galandria. En este bloque, que es el tercer bloque, vamos a presentar que el nombre es Masculinidades desde las voces juveniles. Para ello, vamos a invitar a nuestra coordinadora de la campaña comunicacional digital, Natalia Palomino. Aplausos por favor para Natalia. También vamos a invitar a nuestros comentaristas, el señor Gianfranco Ereña. Él es politólogo de la Universidad del Perú, es parte del colectivo, de la Universidad de Lima, es magíster en docencia universitaria por la PUC, tiene un diplomado en estudios de formación pedagógica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, está incluido en la lista Forbes Perú como uno de los 50 peruanos más creativos del 2022 y está incluido en la nómina de premios internacionales por el podcast IBU como mejor programa cultural iberoamericano. Actualmente es director del proyecto cultural multiplataforma El Buen Librero, con el que ha conseguido el premio Luces del Diario Comercio en el 2021 como mejor programa cultural digital. Le damos la bienvenida, por favor. También invitamos al señor Jorge Varela. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es parte del colectivo Raptólica, ha dirigido diversos talleres de rap dirigidos hacia jóvenes, ¿sí, por favor? Ha participado en diversos colectivos juveniles que buscan combinar el pensamiento crítico y el arte, y actualmente hace rap bajo el seudónimo de Charapa Vera. Aplausos, por favor, para el. Y también llamamos a la señorita Catherine Sarmiento. Ella es magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con pregrado en sociología por la misma universidad, es investigadora en temas de género, educación y violencia y cuenta con una amplia formación en comunicaciones por la incidencia política y social en las universidades del Pacífico, Católica de Argentina y PUC. Tiene 9 años de experiencia profesional en investigación aplicada a proyectos de desarrollo, trabajando para think tanks en el diseño, sistematización y evaluación de intervenciones. Actualmente trabaja como consultora para instituciones como GRADES, CIES y la PUC, en diversos proyectos relacionados a la promoción de la igualdad de género, con énfasis en el ámbito educativo. Le damos la bienvenida también a Catherine, por favor. Y a continuación, nuestra compañera Natalia Palomino. Muchas gracias a todos por su asistencia a este evento. Realmente estamos muy contentos de poder mostrarles los resultados, ¿no?, del proyecto en esta oportunidad. Y en esta ponencia en particular, a mí me gustaría compartir con ustedes la experiencia desde el componente digital de la campaña, que fue particularmente importante para acercarnos a la juventud, ¿sí? Entonces, primero me gustaría hacer un muy breve repaso de ideas básicas sobre la campaña, ¿no?, que fue algo que se tocó en la primera parte, pero a modo de repaso. ¿Por qué y para qué esta campaña?, ¿no? Una primera cuestión
un primer objetivo que teníamos con la campaña era seguir dialogando, ¿no? Seguir cuestionando, seguir la conversación sobre igualdad de género con los distintos públicos que ya venían siendo parte del proyecto, ¿no? Que en amplio siempre han sido hombres y mujeres y una multitud de actores, ¿no? Ciudadanía, sí, pero también estados. En las campañas, en particular como la de Seamos de Esos, nos dirigimos al público ciudadano, y en Seamos de Esos en particular elegimos dirigirnos a hombres, y como quizás ya quienes me han precedido han mencionado, esta es una de las primeras veces, creo que es la primera vez que Calandria hacía una campaña enteramente dedicada a hombres, ¿no? Es algo no tan común también en cuanto a las campañas hechas desde el objetivo de igualdad de género en nuestro país. Un segundo objetivo tenía que ver con reconocer lo avanzado, porque campañas sobre igualdad de género, proyectos para la igualdad de género, contra la violencia contra la mujer, han habido varios, ¿no? Y hay avances, evidentemente, décadas de experiencia, ¿no? Entonces, en esta oportunidad queríamos un poco cosechar, ¿no? Lo ya recorrido con los públicos, en particular con los hombres, y teníamos mucha curiosidad por saber, pues, qué es lo que tienen que decir hoy en día, ¿no? Los hombres de distintas edades sobre el tema de igualdad de género y cómo se expresan algunos cambios que habíamos visto, que se habían evidenciado en estudios de opinión, ¿no? En estos públicos. Y un tercer punto tenía que ver con algo que podríamos decir que es algo así como sacar a la audiencia de la sombra, ¿no? La idea es que podamos encontrar a estos hombres que ya están más convencidos de un referente, que pueden inspirar, ¿no? A otros a también expresarse positivamente sobre el cambio, porque hay una cosa sí estamos convencidos en Calandria, ¿no? Y es que el cambio, hay que hablar del cambio, hay que discutir sobre el cambio también para creerlo, ¿no? Entonces, este tema de encontrar a referentes que inspiren a otros, que hablen en público sobre la causa, era importante. Una segunda imagen es entonces cómo construimos la campaña. Creo que este cuadro también lo ha presentado Marisol en su presentación previa, pero de este cuadro en particular lo que importa es el tema digital, ¿sí? La campaña se compuso pues de varios componentes: el mediático, la producción de piezas, el tema del trabajo a través de campañas, como intervenciones públicas, ¿no? La campaña de Seamos de hecho también tuvo su parte de intervenciones públicas, pero hay un componente que es el componente digital, que nos lleva a hablar sobre interacción y alcance de las audiencias digitales, ¿no? Y ahí en particular estuvimos interesados en abordar desde Instagram, un poco de TikTok y también YouTube principalmente, y también mucho Facebook, en realidad por la diversidad de edades a las que se dirigía la campaña, que era un rango aproximado de los 18 años hasta los 45, 55 años, ¿no? Si teníamos que abordar las distintas plataformas y esperamos resultados distintos de las distintas plataformas. Entonces, para hablar ya más específicamente de los objetivos que teníamos en redes sociales, ya les había comentado, primordialmente tener un número significativo de interacciones y alcance. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de alcance, hablamos de cuántos usuarios, cuántas cuentas, cuántas personas, ¿no? Están viendo el contenido. Cuando hablamos de interacción, estamos hablando de varias acciones específicas que solemos hacer nosotros como usuarios de redes sociales. Estamos hablando de cuántas personas o cuántos comentarios tuvo una publicación, cuántos guardados tuvo una publicación, cuántos likes o no likes, ¿no? O me enoja o me divierte, ¿no? Tuvo una publicación, ¿no? Cuántas veces se compartieron esos contenidos en historias también, por ejemplo en el caso de Instagram, ¿no? Y todas esas pequeñas acciones son interacciones, y eso gustaba. Sobre todo nos interesaba alcanzar el tema de comentarios, ¿no? Porque parte de la campaña, parte del objetivo de la campaña tenía que ver con generar diálogo, entonces, qué mejor indicador, ¿no? Pero es un indicador un poco específico. Ahora, también recordemos desde Calandria, una organización que tiene una amplia trayectoria en el tema de participación ciudadana, ¿no? En el tema de comunicación feminista también, comunicación para el
desarrollo. También queríamos lograr dos cosas un poco más simbólicas, ¿no? Por un lado, amplificar voces, por otro lado, participar o que los públicos participaran en el debate, ¿no? Y de hecho estos dos indicadores de los que les hablo, alcance e interacción, venían a implicar eso, ¿no? También en este punto es donde, hablando de la participación, de la interacción, del alcance, ¿no? De la amplificación de voces, aquí es donde también comenzamos a ver un entrelazamiento, ¿sí? Entre los objetivos o las actividades online y offline de la campaña. Y esta parte es justamente lo que nos interesa mostrar también hoy día, ¿no? Les presento uno de los productos emblemáticos. Es una pena que por tiempo no vayamos a poder verlo realmente, pero les invito a ir al canal de YouTube de Calandia para poder ver lo que llamamos encuestas callejeras. En el 2024 hicimos unas 5 encuestas. En Lima, en Cusco, en Arequipa, en Piura, en Junín, por ejemplo, y preguntamos en la calle, ¿no? A hombres, por ejemplo, la primera encuesta fue aquí a unas cuadras en un centro de Lima, ¿no? Distintas preguntas que pensamos podían encender la llama del debate, ¿no? Entonces, algunas eran, por ejemplo, si quedarte en casa haciendo las tareas del hogar, cuidando a los niños, cocinando, te hace más o te hace menos hombre, ¿no? Otra pregunta era, ¿quién debería ser el principal proveedor del hogar? ¿El hombre y la mujer o la mujer? ¿No? Entonces hicimos toda una batería de preguntas y las respuestas nos sorprendieron cuando las vimos ya en los videos editados, ¿no? Este era digamos, un primer producto que fue en sí muy bueno, pero cuando sacamos estas entrevistas a las redes sociales, la reacción sí nos deslumbró un poco más. Y también de repente mencionarnos que entre el 2024 y el 2025 pues estábamos en la experiencia del concurso audiovisual, ¿no? Que justamente hoy día vamos a premiar a los ganadores, y justamente el debate que detectamos, que medimos, que sobresamos, ¿no? Para esta presentación también fue recogido a raíz de los comentarios que hicieron diversos usuarios en los productos audiovisuales de los ganadores y de los participantes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de interacción se generó en el público? ¿No? Ejemplos hay muchísimos. Yo solamente les traigo la cabecita, ¿sí? Les muestro, por ejemplo, esto, ¿no? En una encuesta donde los entrevistados hablaban sobre lo que ya les mencioné, sobre si quedarse en casa te hace más o menos hombre, el tema de la repartición de las tareas del hogar, el tema de ser proveedor, hombre para hombre, para mujer, ¿no? Alguien fue respondiendo, ¿no? Si quedarse en casa, hacer todo eso te hace mejor padre, cuidar de los niños, por ejemplo, pero te hace mal. Comentarios como estos tuvieron varios. Y otros también, ¿no? Por ejemplo, esta es una mujer, ¿no? El hombre es el proveedor, es el jefe del hogar, por eso es hombre, ¿no? Eso del 50-50 solo hace hombres más débiles y mujeres más empoderadas. También habían comentarios inesperados, ¿no? Proveniendo de personas también inesperadas, ¿no? Porque en esta campaña uno de los supuestos en realidad era que en el caso de las mujeres íbamos a encontrar mucho más apoyo para los mensajes, pero también existen extremos, ¿sabes? Ahora, no voy a leer todos los comentarios que aparecen acá porque en realidad son solamente una muestra empática de lo que vimos en redes sociales. De repente me quedo con este primero que aparece justo debajo del título, ¿no? Hubieron muchos comentarios a las conversaciones a los productos audiovisuales en Instagram, en TikTok también, ¿no? Gente que decía que buen contenido, ¿no? Esto debería ser un festival, ¿no? Gente que hablaba de mensajes de soporte. Nosotros no poníamos necesariamente esos mensajes, pero hablaban de cómo romper el machismo no nos hace menos hombres, ¿no? Qué gran mensaje, estos ejemplos que produjeron los estereotipos. En fin, había buenos mensajes, había mensajes positivos, pero también había reflexiones de otro tipo. Un usuario dijo, es una pelea tonta la de los géneros, el privilegio, ¿no? Lo tienen los ricos sin importar su género. Un privilegio estemos siendo de clase media baja. Entonces también habían comentarios que trataban de poner la discusión en otro lugar, digamos.
Y este otro también había varios comentarios, pero digamos en este muro están un poco los más álgidos, ¿no? Los que a su vez, los comentarios que a su vez tuvieron mucho más comentarios, o los que reflejan una tendencia de una u otra forma, ¿no? En los comentarios que encontramos, ¿no? Por ejemplo, hablan del machismo femenino, ¿no? El machismo que tienen las mujeres, ¿no? Que muchos hombres no se dan cuenta de los privilegios en su vida cotidiana, ¿no? Que hombres y mujeres son muy diferentes, entonces vamos a tener problemas distintos. Entonces todos estos comentarios nos ayudaron también a ver como a sentir, ¿no? El mapa de percepciones que de una u otra forma se había estado reflejando también en las encuestas, ¿no? Los números, hechos y marcos. En términos de números, ahora sí, esperé lo cualitativo. Pues cuánto alcance e interacción generó esta campaña. Pues por un lado, nosotros dirigimos la campaña intencionalmente también a través de publicidad pagada a hombres, entonces hay un alcance muy importante en términos de hombres de 35 a 44 años y también de 18 a 24 años, pero cuando hablamos ya de las edades, la brecha entre alcance e interacción es un poco más grande en el caso de 18 a 24 y se acorta en el caso de 35 a 44. ¿Qué significa eso? Que los hombres, ¿no? De 35 a 44 conectaron mejor con el mensaje. Llegamos a ellos e interactuaron más. ¿Sí? Comentaron más, guardaron más, compartieron más, comentaron más, ¿no? Y en el caso de los hombres más jóvenes, de 18 a 24, llegamos a muchos, pero no interactuamos tanto. Entonces quizás el mensaje no conectó tanto con ellos, o el formato, o la plataforma que utilizamos, también puedo decir. Ahora, enfocándonos ya en los jóvenes, ¿no? También es interesante notar que a nivel de interacciones, si nos fijamos en las respuestas, o perdón, la interacción, el alcance entre hombres y mujeres, ¿no? También la menor brecha de interacción, es decir, al público al que se llega mejor con los mensajes de esta campaña, con los formatos y plataformas de esta campaña, sigue siendo de 25 a 34 años, el grupo de 25 a 34 años, tanto en hombres como en mujeres. Ahí está la menor brecha. Ahí es donde les interesa más el mensaje. Y no es sorprendente tampoco porque en realidad en la campaña nosotros y las audiencias incorporamos mensajes, por ejemplo, sobre paternidad, ¿no? Que es una etapa que obviamente conecta con el público de esta edad. Para ir cerrando, de repente, hubieron otros productos emblemáticos, ¿no? Que un poco ocuparon el éxito de la campaña, no solamente las cervezas callejeras, que fueron por excelencia el contenido que sí produjo más comentarios, más interacción, ¿no? Pero hubieron otros que hicimos, por ejemplo, para poder escribir, para poder compartir más sobre obras de teatro que tenían ese mensaje y compartían el mensaje de la campaña. Por el 25 de noviembre, ¿no? Pues los spots que hacíamos también para promocionar el mismo concurso, ¿no? De audiovisual, una serie de carruseles donde hablábamos de los estereotipos de la publicidad sexista, en los modelos positivos que también hay sobre los hombres en el cine y en la tele, tuvieron gran acogida en la audiencia. Y también las alertas mediáticas, algunas hechas con una influencia radiada y también hechas otras con voluntarios del Observatorio de Medios, parte de la institución. Ya a modo de reflexión final, nos es la penúltima lámina, me gustaría compartir muy brevemente, ¿no? Lo que encontramos, lo que creemos haber encontrado sobre narrativas de masculinidad en esta discusión en las redes sociales, pero que también se dio en las encuestas callejeras, ¿no? Temas, más que mensajes o quizás argumentos claros, ¿no? Por un lado, se habla mucho, la gente responde mucho al hablar del impacto de la crianza, el impacto de los medios, de la cultura machista. Se habla también de la masculinidad, desde la mirada del bienestar, ¿no? Que necesitamos para ser hombres que tengan bienestar en términos de salud mental, ¿no? De la masculinidad positiva, pero sobre todo de los valores. Una palabra que se repetía mucho era que un buen hombre tenía que ser respetuoso, ¿no? Y también, obviamente, esta dicotomía que se vive, ¿no? Sobre los roles tradicionales y los roles actuales. Por ejemplo, al pensar en la paternidad de ahora y la paternidad de antes. Y otros temas que quedaron mejor instalados no por los contenidos que producíamos institucionalmente desde la campaña, sino por la propia conversación que se iba sentando en redes sociales, ¿no? Otros temas fueron la propia desigualdad como problema, se cuestionaba, ¿no? Porque algunos decían, por ejemplo, ya les puse en el comentario, ¿no? Puede ser un problema de clase, ¿no? La desigualdad no es necesariamente de género, ¿no?
¿no? Los privilegios del hombre, ¿no? Y también el machismo que se da desde la mujer, el llamado machismo femenino. Como ya última lámina, les quiero recalcar que esta campaña en realidad estuvo hecha en torno también a estereotipos, ¿no? Nos encontramos una serie de estereotipos que solíamos utilizar más en campañas destinadas a mujeres, pero para esta campaña quisimos darle la vuelta, porque en realidad estos estereotipos femeninos, para que funcionen en la vida real, tienen que también tener un correlato masculino. Si hay mujeres que son así, es también porque hay hombres que responden a ese estereotipo, que lo aceptan y que lo refuerzan, y al revés, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, combatir el estereotipo del jefe hombre del hogar, podemos hablar de las bondades de la paternidad y de criar hombres que sean más que machos. Si queremos hablar sobre que la mujer debe ser esposa, que la mujer tiende a ser madre y esposa y luego cumplir sus sueños, para contrarrestar eso podríamos hablar de hombres que deben celebrar los triunfos de las mujeres y que también asumen tareas de hogar, en la cocina. Todo eso también se vio bien reflejado en el sondeo ciudadano que se hizo, ¿no? En un estudio que se hizo que se llamaba, hoy también con el nombre, pero seguramente lo van a hacer llegar también a los participantes de este evento. Y así, ¿no? Cada en realidad estereotipo tiene su correlato. Para terminar, les invito a seguir viendo los contenidos de esta campaña. Algunos todavía siguen saliendo, algunos ya salieron, en realidad ya salieron ahora en febrero, marzo, ¿no? Esta campaña estuvo vigente desde 2024 al 2025 hasta ahora, hasta marzo, básicamente, y esa es una de las últimas actividades de la campaña. Entonces les invito a explorar los contenidos, a ver lo que produjeron los ganadores, por ejemplo, del concurso, ¿no? Que ya vamos a estar difundiendo mejor este contenido en redes, seguir viendo las alertas mediáticas que son producidas con los voluntarios, con influencers, ¿no? Y también todo el nuevo contenido que salió, por ejemplo, con el colectivo Católica, de que tenemos el honor de tener aquí a un participante el día de hoy, que está en el primer video. Y bueno, nada, los invito a seguir viendo, seguir gozando del contenido de esta campaña y reflexionar lo que nos toca a cada uno en el tema de tema. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, en este momento vamos a empezar con los comentarios de nuestros invitados e invitadas. Vamos a hablar sobre todo del tema de las nuevas narrativas juveniles sobre masculinidad, avances y desafíos, como ya nos ha mencionado Natalia. Recordando que tienen 10 minutos para poder exponer su comentario y cuando ya falten todos yo se los voy a recordar. ¿Sí? Quizás empezamos con Jorge Vela. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por esta iniciativa. Bueno, yo creo que es una gran responsabilidad hablar de esos temas, son temas que se viven en el día a día, pero a la vez son también un poco complejos. Y creo que es una gran responsabilidad como hombre estar aquí al frente, soy consciente de eso y espero estar a la altura. Y yo me gustaría decir que creo que estar a la altura para hablar de esos temas implica dos cosas. En primer lugar, estar dispuesto a reconocer que te has equivocado con alguna opinión como la que yo pienso dar. Y en segundo lugar, no tener miedo a equivocarse. Y digo esto porque me parece que es preferible que uno se equivoque al opinar sobre esos temas a soltar frases enlatadas, ¿no? Esto lo digo porque últimamente veo muchos hombres, compañeros, amigos que en teoría comparten estas preocupaciones o son aliados, pero cuando les toca hablar lo único que hacen es darse golpes al pecho, por ahí decir que tienen privilegios, que han sido violentos, pero nada más. Y yo considero que sería interesante que se atrevan a contarnos algo más, que se atrevan a contar qué cosa pasaba por su cabeza cuando fueron violentos, cómo los lleva a razonar el machismo, cómo les ha ido intentando hacer algo diferente, cómo les ha ido conversando esto con sus amigos o cómo han actuado sus amigos, porque si no terminamos de entender el problema y no terminamos de encontrar soluciones también. Y creo que
no atreverse a decir más cosas es ponerse en una posición muy cómoda, muy pasiva y simplemente reconocer tengo privilegios, soy violento y nada más, ¿no? Entonces creo que hay que estar dispuestos a tomar la palabra y de saber que nos podemos equivocar, pero de todos modos no tener miedo de eso, ¿no? En segundo lugar, quería decir que saludo este tipo de estudios como los que ha presentado la institución Calandria aquí, porque creo que a mí me renuevan el optimismo. O sea, hay números que han podido ver en la pantalla. Uno de ellos me parece que es una encuesta que se hizo a mediados del año pasado, que tuve la oportunidad de acceder a ella gracias a que me lo pasó Mirta. Y bueno, realmente en esos números uno ve que hay cierto cambio positivo, ¿no? Da algo de esperanza. O sea, te das cuenta que las generaciones más jóvenes piensan realmente distinto a las personas mayores y se muestran más en desacuerdo con estereotipos machistas. Yo personalmente me encontraba un poco más pesimista antes de ver ese estudio, porque creo que este tipo de cosas no son tan fáciles, ¿verdad? ¿No? O sea, tú no sabes si tu amigo apoya realmente en casa, o si no has hablado de esos temas no sabes cómo piensa él. Cuando te dicen que los hombres no expresan sus sentimientos por ahí, lo primero que yo pienso es en mis amigos que sí lo hacen, ¿no? Y digo, pucha, no me suena tanto. Tengo varios amigos que a veces han llorado al lado mío, pero cuando lo piensas con más calma te das cuenta que hay muchos de ellos que nunca lo hacen, ¿no? Y cuando conversas con personas mayores te dicen que eso en sus tiempos era imposible imaginarlo, ¿no? Entonces, nada, yo lo que quería profundizar un poco es en mi pesimismo y por qué desde mi experiencia, a propósito de que me han convocado por ser parte de un colectivo de rap, ¿por qué me siento un poco pesimista, no? Yo me siento un poco pesimista, sobre todo respecto a las épocas entre 2016 y 2019, donde siento que la conciencia de que hay que hacer algo en contra del machismo era un poquito más fuerte, y en la escena artística, en la escena rapera, tú podías ver a referentes hablando de esto, sobre todo en las batallas de rap, ¿no? Que es a lo que se dedica el colectivo Raptólica, y escuchabas muchas rimas que cuestionaban el machismo, la homofobia, y tú decías, vaya, creo que algo realmente está cambiando, ¿no? Pero ha habido un retroceso, creo yo, en estos últimos años, que viene acompañado, en primer lugar, porque hay una reacción conservadora mundial que es más o menos conocida, líderes conservadores que van impulsando esto. Milei no solamente es presidente, sino que también era un influencer que llegaba mucho a los jóvenes. Y aquí en el Perú también me parece importante mencionar que ha habido fenómenos como el programa Hablando Huevadas, un programa muy conocido en YouTube, que de alguna manera han normalizado el lenguaje machista, homófobo, etc., como una forma de llegar a la gente, de hacerse más populares. Yo creo que los muchachos que dirigen ese programa tienen un gran talento, pero han encontrado una fórmula que es ser abiertamente, explícitamente, descaradamente discriminadores, machistas, etc. Y creo yo que mucha gente los ha tomado como referencia porque los ha ido bien, para empezar en términos económicos, se encargan siempre de decir que tienen mucho dinero. Y entonces hay muchos influencers, creo yo, raperos, artistas que los han visto como un camino a seguir, ¿no? Yo creo que esa es una gran influencia. Y es un poco loco ahora como en las batallas de rap, cuando alguien tira una rima que cuestiona el machismo, que cuestiona la homofobia, lo tildan de populista. Populista en las batallas de rap no es lo mismo que en la política. Populista es decir algo para agradar al público, ¿no? Entonces de pronto el que tiene este mensaje cuestionador es el poco rebelde, ¿no? O sea, es lo contrario a lo que se espera en un rapero, ¿no? El querer agradar al público. Y a mí me parece un poco loco porque en verdad las rimas que más se le ve al público son las rimas machistas que hablan de tu mamá, de tu abuela. Y a mí me parece que es importante resaltar que cuando yo veo esto digo, hermano, tú me estás diciendo populista por cuestionar una rima tuya que está aplicando una fórmula que volvió ricos a Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas. Entonces, yo más bien diría que lo populista es hacer estas rimas, porque cada vez tienen más llegada a la gente y porque siempre lo han tenido, ¿no? Es por esto que yo me siento un poco pesimista, pensando, digamos, en mi experiencia personal y pensando en los hombres que digamos, que están adoptando nuevas masculinidades y hablan un poco más de esos temas. También siento algo de pesimismo por lo que les decía al comienzo. Yo creo que hay muchos compañeros
Nidos, etcétera, que se tomaron muy en serio esto de que los hombres no tenían nada que decir sobre estos temas. Creo que hubo una época en la que se hizo mucho énfasis en que los hombres tenían que quedarse callados y escuchar a las mujeres, lo cual a mí me parece muy válido y a mí en lo personal me permitió aprender mucho. Creo que tenía mucho sentido esa llamada de atención de muchas compañeras. Yo tuve la suerte de tener compañeras feministas que tuvieron el cariño conmigo para explicarme algunas cosas, porque realmente creo que cuando yo empecé a cuestionar estos temas, había muchas cosas en las que estaba equivocado. A pesar de que tenía buenas intenciones, había muchas cosas en las que estaba equivocado y realmente tenía que callarme y escuchar. Pero siento que muchos compañeros se callaron, escucharon y ahí se quedaron, ¿no? Y como les digo, muchas veces ahora no profundizan en sus experiencias o no se atreven a decir cómo el machismo también les afecta a ellos, ¿no? Y se ponen en una posición muy cómoda de decir, bueno, yo simplemente tengo que escuchar, yo fui violento, y hasta escuchar decir cosas como que no sé qué hacer para dejar de ser violento, ¿no? Y en ningún momento se cuestionan o dicen qué cosas intentaron o qué cosas no les funcionaron. Y aquí, para terminar, yo creo que el gran problema es que cuando los hombres que tienen buenas intenciones o que buscan ser aliados, como se dice, de esta lucha, no se atreven a decir más cosas, los terminan diciendo los sectores conservadores. Y al final tienes a personajes muy conocidos como el de Match, diciendo, agarrándose de cómo el machismo afecta a los hombres para empezar con eso a justificar ideas conservadoras, machistas, etc., ¿no? Hace poco vi un video de una compañera feminista que de hecho utilizaba al Temach, una introducción del Temach y cómo describir un problema que enfrentan los hombres para luego tomar esto y generar propuestas feministas. A lo que voy es que yo creo que hay muchas cosas que no se dicen y que lamentablemente lo están diciendo referentes conservadores y que a veces tienen posturas que en verdad recogen cosas que ya dijo el feminismo, pero que paradójicamente lo usan para criticar el feminismo. Entonces yo sí considero que los hombres tienen que atreverse un poco más a decir lo que piensan, arriesgarse a ser cuestionados, y si se equivocan al hablar, como yo puedo estarme equivocando al decir algo acá, reconocer que lo dijeron y aprender, pero no dejar de seguir profundizando en cómo nos ubicamos nosotros frente al machismo, al patriarcado, cómo nos afecta, qué cosas pasan en nuestra cabeza cuando cometemos micromachismos, y etcétera, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Quisiera resaltar un par de puntos que mencionaste, el tema de la introspección entre hombres. Creo que es importante también reconocer que no hay que tenerle miedo al error, ¿no? No hay que tenerle miedo a vernos frágiles, a vernos vulnerables, siendo hombres o mujeres, porque es parte también de desafiar los estereotipos de género, ¿no? Y lo otro que también me parece muy relevante es considerar estos otros productos, ¿no? Audiovisuales, digitales que se están presentando, que son plataformas que como comunicadores y comunicadoras considero que sí deberíamos tomar en cuenta, no solamente para el ejercicio de nuestra labor, sino también como audiencia, ¿no? Criticar, ser juiciosos al ver qué contenido nos están brindando esas plataformas y tener este enfoque de derechos humanos en donde podamos discernir qué cosas estamos consumiendo que pueden reproducir prácticas en nuestro día a día. Gracias, Jorge, de nuevo. Y ahora invito a Catherine Sarmiento para que pueda darnos un comentario, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias a Calandria por la invitación. Un gusto compartir el panel con Natalia, con Jorge, con Gianfranco. Yo tengo 3 comentarios puntuales, 2 puntuales, uno tal vez fuera la conversación. Primero, que saludo muchísimo la iniciativa, ¿no? Me parece que hablar de masculinidades hoy es crucial. No podemos pensar ninguna estrategia de prevención sin involucrar activamente a hombres, adolescentes, hombres, niños en general. Un primer comentario que yo tengo tiene que ver con la lógica de la intervención. Y a mí me parece muy interesante, me parece un acierto de la campaña, el haber trastocado un poco este esquema tradicional, tal vez más presente en los medios tradicionales, de ir al público a través de los medios, ¿no? Esta lógica en la que utilizamos el medio como un simple canal, digamos, para transmitir un mensaje, ¿no? Y ahí yo creo que hay
un acierto en poder cambiar esta lógica de ir a las redes para buscar a los jóvenes, más bien pasarla a ir a los jóvenes y de ahí subir a las redes. Y a mí me parece que eso es un acierto, ¿no? Porque le agrega un valor agregado. Un segundo comentario en esa misma línea tiene que ver con que en un esquema donde tenemos la comunicación como un proceso más que solamente como una transmisión de mensajes, creo que el tener ese esquema de intervención ayuda a que el mismo proceso de poder construir estos videos, de hacerlos participar, de amplificar las voces, genera de por sí ya una oportunidad de reflexión crítica respecto de estos asuntos, ¿no? El mismo hecho del concurso, por ejemplo, ¿no? De hacer el proceso de reflexión para decir de qué voy a hablar en este video, de remitirme a experiencias personales, de poder escuchar quién va a ser mi público objetivo y a quién me voy a dirigir y poder diseñar un mensaje, eso de por sí ya genera un proceso de reflexión que creo que está como contenido en el marco de la campaña, ¿no? O sea, si bien estos jóvenes son parte, digamos, un actor que interviene en la campaña para llegar a otros, son ellos también transformados en ese proceso. Y un tercer punto, sobre el que sí me quisiera detener un poquito más, tiene que ver con que creo que una campaña de este tipo tiene un potencial que es ir un poco más allá de los discursos cascarón. Yo le llamo así, ¿no? Esos discursos como decía, ¿no? Discursos un poco enlatados, discursos que políticamente correctos, que ya escuchamos una y otra vez respecto de masculinidades positivas. Tal vez ahora es un poquito más sentido común, tal vez en las generaciones más jóvenes, escuchar un poco algunos que en algún punto se vuelven hasta mandatos, ¿no? De cosas que se puede decir. Por ejemplo, ya sabemos que es mal visto, al menos en términos discursivos, decir que un hombre abiertamente ejerza violencia sobre su pareja puede ser políticamente incluso incorrecto en algunos contextos, ¿no? de específicos. Y creo que estas campañas tienen el potencial justamente de ir un poquito más allá y decir, ok, ya, perfecto, no queremos hombres violentos, queremos hombres que participen un poco más en sus casas, ok, pero ¿qué más? Y creo que ahí hay un desafío, no solo para la campaña que han realizado, sino para los múltiples esfuerzos comunicacionales que se puedan desarrollar en adelante respecto de las masculinidades. ¿Qué más? O sea, pienso, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, desde que la violencia de género se reconoce como un problema público, es muy conocido de que, pienso en los 90, en los 2000 y tal, ya teníamos discursos en relación a la violencia, sabíamos de que era un problema, el Estado tenía que intervenir, que había que regular, que había que intervenir, que había que sancionar y desarrollar estrategias de respuesta efectivas. Eso ya lo sabíamos, digamos. Hasta que llegó el 2016 y en el marco de las redes sociales hubo un boom que explosionó las redes sociales y que miles de mujeres, no solo en Perú, sino como en el mundo, en el marco del movimiento de Me Too, yo también, empezaron a hablar de sus experiencias. Y el punto con hablar de sus experiencias no solamente que evidenciaran lo que ya sabíamos, que la violencia estaba extendida, que la mayoría de nosotros ha sufrido violencia en algún momento de nuestras vidas, eso ya lo sabíamos por estadísticas, lo sabíamos por el boca a boca. Lo que hizo en parte ese movimiento de Me Too fue permitirnos entender a todos, ponernos a todos como espectadores de la complejidad de la violencia, de la complejidad de las experiencias, de los casos, de las zonas grises. Y yo creo que eso es algo que no todavía logramos mirar o no todavía logramos generar en las aproximaciones comunicacionales a las masculinidades. Hay mucho discurso bien intencionado en relación a lo que deberían ser los hombres, cómo debería construirse la masculinidad, pero ¿cuántos espacios para hablar abiertamente con espectadores con la magnitud de lo que fue, por ejemplo, el 2016? No voy a comparar, pero digamos, es un hito importante. Tenemos hoy en día muy pocos, tenemos muy pocos. Y creo que eso plantea un desafío para todos aquellos actores que vienen desarrollando intervenciones de prevención. Les pongo un ejemplo. Ahorita en la PUC estamos haciendo un estudio sobre la relación entre amor romántico, estereotipos de género y violencia en el noviazgo. Violencia en el noviazgo me refiero a jóvenes de 18 a 24 años más o menos,
en relaciones de diverso tipo, no necesariamente relaciones estables, sino de diverso tipo de carácter sexoafectivo. Y lo que nos ha salido en nuestra encuesta es que, por supuesto, los niveles de victimización y perpetración son altísimos, pero nos ha salido un importante porcentaje de hombres que reportan haber sido víctimas de violencia en sus relaciones sexoafectivas. En formas de control, aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido control en sus relaciones y 2 de cada 3 lo perdonaría. La tolerancia es aún más alta en hombres, por ejemplo. Igual con violencia física, igual con violencia sexual. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este estudio? Que cada vez hay como una mayor demanda o expectativa de poder hablar. O sea, por ejemplo, originalmente nosotros queríamos hacer esta encuesta, una cosa chiquita, con 200 encuestas más o menos, y al final la tasa de respuesta que tuvimos fue de un total de 1.385 jóvenes solo en la CUP, con una muestra bastante balanceada entre hombres y mujeres, o sea, no solamente entre mujeres, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho también el trabajo cualitativo, hemos encontrado muchísima expectativa por hablar, y creo que hay mucho de ese trabajo de evidenciar la complejidad que suponen las experiencias de los hombres y los adolescentes desde las más tempranas infancias en relación a la masculinidad. Lo último que quisiéramos como una estrategia de prevención es seguir incorporándole mandatos a la masculinidad. La masculinidad, desde que ustedes crecen con un montón de mandatos. El mandato de virilidad, el mandato de ser el proveedor, de asumir un rol siempre activo. Queremos que los discursos contra la violencia se vuelvan un mandato más, cuando sabemos que justamente el problema no está solamente que asuman los mandatos como un deber ser, sino que eso condiciona sus propias experiencias personales. Entonces, más bien, yo creo que un primer paso, me parece fantástica la campaña que han hecho, pero creo que es un primer paso en un camino mucho más largo a poder hablar de esa complejidad de las experiencias de los hombres. ¿Por qué tiene tanto asidero discursos como, por ejemplo, los de Temach o todos sus influencers, que es de terror, realmente, muchas veces escucharlos? Alguna vez, por ejemplo, citando a una youtuber, ¿no? Ter, no sé si alguna vez han escuchado. Bueno, Ter es una youtuber que siempre dice como que los influencers no tienen éxito porque tengan el mejor mensaje y consuman y lleguen a un montón de gente, sino porque le dan justo ahí en algo que la gente ya cree, en algo que la gente ya sabe, o que un determinado público ya cree y ya sabe. Entonces tú sigues a alguien porque empatizas con eso que esa persona está diciendo y que muchas veces no se ponen palabras. Entonces, algo que está pasando con los influencers masculinos, digamos, con esta masculinidad exacerbada y con estos modelos súper conservadores y regresivos en algún sentido, tiene que ver también con eso, con que ponen puntos sobre la mesa, tal vez empaquetados en un discurso ultra conservador, pero que tienen algún punto y que no hemos sabido escuchar, y eso hay que decirlo desde el campo también del feminismo, lo suficiente. Más que del feminismo, de la sociedad, porque las feministas no es que tengamos el deber de también de hacerlo todo, por supuesto, ¿no? Pero nada, me parece súper interesante, creo que abre una conversación muy interesante respecto de qué es lo que se puede y hacia dónde queremos ir con las intervenciones de prevención dirigidas a hombres, y creo que hay un avance significativo en poner estas voces desde los jóvenes, desde darles un rol mucho más activo en su propia prevención, porque son ellos también los que van a ser también los principales beneficiarios de esos cambios, ¿no? Muchas gracias. Me parece importante también recalcar el tema reflexivo sobre el pensamiento crítico, ¿no? Tener esa mirada de que eso es un camino comunicacional largo, que tiene pasos, no va a resolver una campaña toda la problemática de la violencia, pero sí es un avance, ¿no? Y eso nos ayuda también a mirar como población, involucrarnos en la problemática. Lo más importante, creo yo, de la intervención con jóvenes y adolescentes es que son una generación que no solamente va a recibir beneficios para ellos y ellas, sino también pueden ser los que ponen el tema sobre la mesa en sus casas, ¿no? Hablar con otras generaciones mayores y poder también discutirlos, ¿no? No confiar de que de repente por ser adultos ya no van a cambiar de parecer o no van a ver de repente la perspectiva que tenemos. Entonces sí, es una buena puerta para poder poner el tema sobre la mesa. Y ahora invitamos a Gianfranco Ereña para que nos dé su comentario. Por favor, Gianfranco. Muchas gracias. Varias cosas. En realidad, me quedo en parte también con uno de los comentarios que hizo Jorge. Nadie está totalmente deconstruido.
Cuando ustedes vean a un hombre que le dice estoy totalmente deconstruido, por lo menos permítanse el derecho a dudar, ¿no? ¿Y por qué? Porque no es una cuestión tan sencilla. Estamos hablando de años, incluso diría de siglos, de una serie de relatos que han construido una relación jerárquica. Y limpiar eso con 3 o 4 frases lanzadas al aire o disfrazándolas de empatía no es tan sencillo. Porque los seres humanos somos relatos, al fin y al cabo. La masculinidad es un relato. Las religiones son un relato. Las ideologías políticas son relatos. De hecho, las naciones y los países construyen su identidad con base en relatos. Y somos lo que han hecho con nosotros. Los seres humanos hemos consumido toda una serie de relatos y nos hemos ubicado en el mundo sin habernos permitido elegir estar en el mundo. Aquí quizás voy a utilizar una cuestión medio hegeliana, ¿no? El ser humano es en el mundo y es lo que es su entorno. Entonces la identidad se construye con base en eso. ¿Qué nos han dicho a propósito de la masculinidad y qué nosotros podemos contradecir a propósito de la masculinidad? Tenemos 2 caminos: aceptar el relato con el que hemos crecido sin cuestionarlo, o cuestionarlo y arriesgarnos eventualmente a ser incómodos. ¿Por qué ser incómodos? Porque ponemos el dedo en la llaga a poder cuestionar determinado tipo de privilegios. Y esos privilegios que uno tiene siendo hombre en la sociedad. Me permito cuestionar aquí, en algún momento yo he mencionado esto, en algunos programas. Y me dicen, pero hombre y mujer son iguales. ¿Cuáles son esos ejemplos de desigualdad y de privilegio que hablas? Pues bueno, yo puedo ir por la calle de noche y tener miedo que me puedan robar, pero no agredir sexualmente. Ese es un privilegio que te pone la sociedad ahí. Y esas son las diferencias sobre las cuales hay que poner el dedo en la llaga. Ahora, lo que me parece interesante de la campaña y de la construcción de la campaña en sí misma es lo que yo trato de siempre poner en práctica con mis estudiantes, que es el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, si es que tú construyes una campaña publicitaria, esta campaña tiene que pasar por etapas, donde el error es parte del aprendizaje. Justamente, ningún discurso te sale a la primera. Es más, para grabar y para salir y pararte al frente de una cámara tienes que equivocarte un montón de veces. Nada sale así a la primera. Hay una ilusión también de poder, ¿no? La gente dice, bueno, crear contenido es pararse y hablar frente a una cámara. Sí, a veces sí, y a veces tenemos los resultados que tenemos, ¿no? O sea, cuando ya tienes un empoderamiento demasiado elevado como que te da el derecho a hablar sobre temas sobre los cuales no tienes ni idea. Hay una responsabilidad al comunicar. Y eso es algo que creo que tenemos que empezar a poner en valor. No toda persona con un micro al frente necesariamente es voz autorizada. Y esto lo vimos en crisis de comunicación como por ejemplo en la pandemia. Salía cualquier hijo de vecino hablando a decir cosas en un TikTok y validado por el capital digital que le daba, el tener la influencia que tenía, la gente le creía, uy, sí, vamos a tomar esto porque esto nos va a curar, ¿no? Y esa validación te genera también un lugar de autoridad. ¿A qué voy con esto? Al crear una campaña publicitaria en torno a un tema como este, uno investiga. No es necesariamente gratuito el hecho de poner únicamente en pantalla algo. Hay la estructuración de un discurso y este discurso se hace con base en investigación. Yo estoy seguro que las personas que han ganado el concurso y todos en general quienes han participado no son los mismos que empezaron que cuando terminaron, porque han tenido que interactuar, han tenido que equivocarse y han tenido que contrastar sus opiniones, y eso es valiosísimo en materia de difusión y crecimiento personal finalmente, ¿no? Y no quería dejar escapar este último detalle, y es cómo cambiamos la realidad digital. Desde mi lado como creador de contenido y a través de investigaciones, por ejemplo, ustedes pueden ver, hay un libro buenísimo que les recomiendo, ¿no? El de Julio Mateus, que se llama Educación Mediática. ¿Cómo es que los algoritmos construyen la identidad de las personas? ¿Somos realmente libres de consumir todo lo que queremos? ¿O las redes sociales nos generan también una realidad en la cabeza? No sé si les ha pasado en algún momento
Han estado hablando con alguien de algo y ¡pum! Aparece mágicamente un TikTok que nos dice exactamente lo que estamos pensando. ¡Ah! ¿Cómo lo hizo? Te están escuchando. Hay un gran hermano, o sea, ya estamos en la era de 1984. ¿Han visto o han leído la novela de Orwell? Orwell dice, ¿no? 1984, el gran hermano te está observando. Pues bueno, el nuevo gran hermano son las redes sociales. Y las redes sociales saben lo que te gusta. Y si no lo saben, porque no te han escuchado, ya te ponen contenido ahí. Díganme ustedes, ¿hay diferencia entre el contenido que le muestra TikTok o Instagram a un hombre, a una mujer? ¿Se han puesto a pensar en eso en algún momento? A veces estás ahí y aparece algo, ¿no? Hay una hipersexualización que favorece al estereotipo de hombre que tendría que ser, y hay contenido también seleccionado para mujeres. Y yo digo, ¿por qué hacen esto? Responde justamente a lo que tú mencionaste, ¿no? Es decir, ¿por qué se tiene éxito? Porque se valían discursos. ¿Y los discursos qué son? Relatos que ya tenemos incorporados. Y esos relatos que tenemos incorporados hacen que la persona que interactúa con los contenidos se sienta validada. Dice, no soy el único que piensa así. Pero aquí hay algo que Colari denomina burbuja de información. ¿Eso qué quiere decir? Pero si en mi TikTok ganó este candidato, ¿por qué en la realidad ganó otro? Porque hay una realidad que te envuelve y que te hace creer que la realidad que ves en las pantallas es la realidad. Validada a través del anonimato. ¿Cómo se interactúa en redes sociales? ¿Se han puesto a pensar cómo la gente interactúa en redes sociales? Los comentarios que se hacen, hemos visto algunos ejemplos, ¿no? En lo que ha mostrado aquí en la campaña. Pero hay una, creo, intención detrás del anonimato. Es decir, yo en redes digo lo que públicamente no me atrevo a decir. Ustedes analicen la cantidad de comentarios que hay detrás de una publicación y vean cuál es el impacto que tiene. ¿Cuánta gente le da like a comentarios homófobos, racistas, clasistas, de violencia, escudados en el anonimato? Porque claro, evidentemente, si yo publico un contenido también y tengo un comentario disidente, no le voy a responder a Pikachu 925. No tiene ningún sentido. Pero ahí es donde entra a tallar justamente cuál es el relato que estamos validando. ¿Cómo hackeamos este sistema? Lo hackeamos desde la educación. Los docentes tenemos una responsabilidad enorme al decirle a nuestros estudiantes el por qué piensan como piensan, que analicen la raíz. Y desde la creación de contenido, no simplemente sumarnos a los relatos que ya están perpetuados, sino cuestionarnos por qué nos daría risa que alguien se burle de un chico con síndrome de Down. ¿Por qué da risa eso? ¿Por qué da risa que hagas sketches violentando a la mujer una y otra vez? ¿Cuáles son esos relatos con los que hemos crecido? ¿Es ser incómodo decir estas cosas? ¿O es más bien poner el dedo en la llaga y decir cuáles son los estereotipos con los cuales hemos crecido y que tenemos que cuestionar? Entonces yo saludo de verdad muchísimo esta campaña. He visto los 3 reels ganadores. Creo que dentro de lo que he podido observar se hace justicia en ese sentido del discurso, y creo que la manera de hackear el sistema es empezar. Este es un primer paso y espero que esa larga cadena de peldaños que tenemos en ascenso a poder cuestionar nuestras identidades siga creciendo. Solo eso. Muchas gracias. Quería también reafirmar lo que dice Gianfranco, ¿no? El tema de los relatos que convivimos diariamente, ¿no? Estamos hablando de diferentes plataformas como la cultura, como la academia, como los medios de comunicación. Todos son fuentes importantes que muchas veces validan estereotipos negativos, ¿no? Y que pueden reforzar también ideas de violencia. Por eso también hay que tener, digamos, cierta observación hacia el consumo que tenemos de las redes sociales, que es una plataforma nueva, pero no es una plataforma de la que debamos ser indiferentes, ¿no? Y bueno, ahora, gracias a los comentaristas por su participación, vamos a empezar con la premiación de nuestro concurso juvenil.
producción audiovisual de la campaña Seamos de Esos, para darles a conocer un poco este concurso, una iniciativa que está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años, cuyo objetivo era generar contenido en formato de reel en Instagram que cuestione estereotipos de género y micromachismo. Se buscaba incentivar también narrativas que promuevan una cultura de igualdad y visibilicen nuevas formas de vivir la masculinidad, el rol de los hombres en la entidad y el impacto de los estereotipos de género en diferentes generaciones, ¿no? Tanto jóvenes como adultos. Los participantes desarrollaron videos de 1 minuto, 60 segundos, en torno a 2 ejes temáticos. Redefinir la masculinidad, enfocado en romper con roles tradicionales como el hombre proveedor, como el hombre jefe de hogar, y Generaciones en Diálogo, que exploró conversaciones intergeneracionales sobre creencias machistas. Se pudieron tener 24 productos audiovisuales de diferentes partes del Perú, Lima, Cusco, Piura, y cada video fue evaluado por un jurado en función a su creatividad, a la claridad del mensaje, a la calidad técnica y el impacto que tuvo en redes en Instagram. Bueno, con ello les voy a presentar los ganadores. El primer puesto para este concurso se lo llevó el equipo conformado por Julio Cano Chambi y Rosales Paucara Álvarez de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. A continuación vamos a ver el trabajo ganador. Seamos de esos hombres distintos al resto, que cuestionan con un chiste machista, esos que crían hijos no machos, que respetan a todos sin hacer show, de esos que actúan mal. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la masculinidad frágil? Esa es la voz que te dice, no puedes llorar, la cocina no es para ti, no puedes ser débil. Ese miedo que cuestionen tu valor como hombre solo porque no encajas en un molde adecuado. Viví años tratando de demostrar que era suficientemente hombre, hasta que entendí que no tenía nada que probar. La masculinidad no tiene que ser una posición, puede ser fuerte. Cuidado, ser sensible y sentir, y ser tú mismo. La verdadera naturaleza está en aceptarte tal y como eres. Las mujeres acusadas de crímenes sexuales. En segundo lugar, este concurso está conformado por el equipo de Elvis Berlín Mogollón de la Universidad de Piura. Aplausos, por favor. Seamos de esos hombres distintos al resto, que cuestionan con un chiste machista, esos que crían hijos no machos, que respetan a todos sin hacer show, de esos que actúan mal. Los hombres limpiar y cocinar y trabajar como hombre. ¿Cómo es que te diría? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Soy un macho. Soy más macho. ¿Vas a llorar? Soy más macho. Soy más macho. Los hombres limpian. Dejen de luchar, pero realmente está mal porque los hombres tenemos sentimientos, no estamos hechos de roca, no somos unas personas duras, podemos llorar. ¿Cuántas veces hemos escuchado pisado o eres un pisado por hacer cosas que no tienen nada de malo? ¿Acaso es algo malo hacer los quehaceres del hogar o cuidar a nuestros hijos? Es de hombres compartir los quehaceres del hogar, es de hombres cultivar un hogar en el que todos podamos apoyarnos. Seamos de los hombres que sienten, seamos de los hombres que comparten los quehaceres del hogar, seamos de los hombres que rompen con el ciclo machista que fue compartido por generaciones. Y en tercer lugar tenemos a Jairo Fernández Rodríguez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La prensa peruana es machista y podríamos ser titulares. Tras un análisis de 15 titulares dijeron que mencionaban a la palabra madre, 9 eran machistas. Aquí te lo explicamos en 3 puntos. 1, maternalismo.
Los titulares tratan a las mujeres solo como madre, ignorando que hay detrás una persona. Esto es machista porque las reduce a un valor tradicional, como si solo valieran por ser exclusivamente madre. Incluso en casos graves como feminicidio o casos de violencia, el foco se centra en que son madres y no en el agresor. 2. Perpetuación de roles tradicionales. Hay titulares que refuerzan la idea de que las mujeres deben ser sumisas o tranquilas. En este titular se sugiere que Pamela López debe ser perdonada por ser madre, alejándola de esta característica de su individuo o de su condición de mujer. 3. Sensacionalismo e invisibilización. Hay titulares que sugieren quitarle la identidad a una persona solamente por ser madre de Cristian Cueva. Esto es machista porque define su rol de identidad solo por su relación padre-hijo o incluso se da también en pareja. Además, se refuerza el estereotipo de que una mujer o una madre son conflictivas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tío, no habla esto con tus familiares y tus amigos. Y sobre todo, exige un periodismo sin lenguaje machista. ¿Has visto titulares similares en otros medios? Déjalo en los comentarios y síguenos para más investigación. Una mujer Para que tengan conocimiento, ha habido una alta calidad de trabajos, fue muy difícil poder deliberarlo y por eso también decidimos tener 2 menciones honoríficas. La primera es para José Martín Núñez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aplausos por favor. Confirmado por Chesy Gómez, Santiago Maldonado y Tuki Gálvez de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a invitar a todos los ganadores a pasar aquí al estrado para que puedan recibir sus premios. Los demos de nuevo. En primer lugar, Julio Carlos Chambi, Rosales Porcara, de la Universidad Nacional San Antonio Valdebusco. Por favor, subir. Invitamos a Jorge Vela para que pueda entregar el premio, por favor. Felicidades, aplausos. A Elvis de Mismo Bollón de la Universidad Nacional de Ciudad. Por favor, a subir. Tenemos a Jairo Fernández Rodríguez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Felicidades. Y para comenzar con esto vamos a llamar a Natalia Palomino para que nos ayude con la premiación. Invitamos al estrado a José Martín Núñez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al equipo de Chesy Gómez, Santiago Maldonado y Tuki Gálvez de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Están presentes los equipos? Bueno, a nombre de ellos, de todas maneras, le damos nuestras felicitaciones y les vamos a hacer llegar su premio. Ahora invitamos a todos nuestros ganadores para que puedan tomarse la foto grupal. Aplausos para los expertos.
Listo, felicitaciones. Es un gusto tener 3 ganadores de diferentes regiones de nuestro país. Y con esto estamos terminando el tercer bloque. Le doy paso a mi compañera Tatiana. Muchas gracias por su atención. Bueno, felicitaciones, son buenas felicitaciones, de verdad es un gusto ver a tantos jóvenes, ¿no?, produciendo contenidos que nos están ayudando a pensar, a reflexionar y nos están invitando también a tener un consumo crítico, ¿no? Bueno, muchas gracias, les invitamos a empezar, por favor. Ahora vamos a continuar con la premiación del concurso Periodismo que llega sin violencia. Como bien se ha señalado, este concurso es organizado por nuestra institución. Esta es la octava edición y se hace en alianza con el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, TV, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional Aurora, asimismo con la Asociación Nacional de Periodistas. Quiero también agradecer la colaboración de la ESIP, de la Unión Europea y de Pampa del Mundo Dolor, que están aquí presentes, ¿no?, que nos han acompañado en esta octava edición. Desde que iniciamos en 2016 nos ha animado este objetivo de contribuir a fortalecer el rol de las periodistas, comunicadores y comunicadoras en la prevención de violencia de género contra las mujeres y niños. Mejorar el tratamiento periodístico de esta problemática tan sensible de la agenda de género, problemática de salud pública, de violación de derechos humanos tan extendida y que debe ser relevada, ¿no?, en las políticas de Estado, continuar fortaleciendo todas las políticas de Estado atendiendo esta problemática. Para nosotros es central, ¿no?, esta posibilidad de desterrar la cultura machista que está a la base de la tolerancia social, la violencia, y avanzar, ¿no?, avanzar con contenidos orientados a una sociedad más plural, más justa, más igualitaria, libre de toda forma de discriminación y violencias hacia las mujeres en su diversidad. El concurso, como bien señalaba Marisol, ha considerado espacios de reflexión, talleres, espacios de diálogo, de mucho diálogo con comunicadores, comunicadoras y periodistas del país, ¿no? En estas 8 ediciones hemos tenido 444 trabajos en las diferentes categorías y de distintas regiones, cada vez más regiones se han ido sumando. Y en este octavo concurso, pues como también se señaló, son 114 iniciativas, las cuales felicitamos, ¿no? Quisiera ahora invitar al jurado del concurso, nos complace invitar a Renato Canales, jefe de información de Panamericana Televisión, por favor, que nos acompañe. Igualmente a la señora Laura Masifue, editora de Radio y Televisión de RPP, por favor, adelante, muchas gracias. A la dirección periodista Fernanda Rivas, que también nos está acompañando. Y periodista Marcos Cifuentes, director del Encerrón, ¿no? Entonces vamos a proceder con la premiación y para ello quisiera empezar primero invitando al señor Renato Canales, ¿sí? Cada uno de los miembros del jurado va a compartir las razones que motivaron la elección, ¿no es cierto?, de los premios. Entonces quisiera invitar primero al señor Renato Canales en la categoría prensa televisiva, en donde ha sido premiada la señora Dora Liliana Choi Chirito de Justicia TV. Un aplauso para ella. Vamos a ver el video que ha sido producido por Justicia TV, obviamente, y luego procederemos a recibir unas palabras del señor Renato Canales y luego procederemos con la premiación. La cifra de víctimas tanto en el interior como en la capital es altísima, nos dice el jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes de la Policía, quien asegura que este año se rescató a más de 1.400 mujeres explotadas sexualmente, la mayoría extranjeras, como las 4 venezolanas que el 3 de julio se recuperaron de un hostal de Puente Piedra.
Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso. Hola, bueno, primero que nada, gracias por invitarme a ser parte del jurado y además, bueno, lamentar que no se haya podido transmitir todo. En verdad, hoy me enteré que había sido Liliana Choi, la ganadora. Entonces, entiendo perfectamente porque es una persona, es una periodista que tiene mucha experiencia y que ha hecho un trabajo muy profesional. Especialmente porque hay investigación, hay un buen texto, hay una buena edición, hay una referencia a casos simbólicos como de la española que estuvo secuestrada por un falso gurú en la selva peruana, el caso de las venezolanas. O sea, hay un buen trabajo de investigación y yo creo que además no han utilizado términos muy académicos que tienen que ver con inequidad de género, que tienen que ver con lo que normalmente son términos que se utilizan en la academia, en la universidad. Y yo digo que, ¿por qué digo que bien que haya sido así? Porque lamentablemente en la televisión aún hay un rechazo a toda esta corriente que para mí me parece excelente que vaya creciendo, pero todavía existe demasiado conservadurismo en la televisión. Es increíble que uno ponga muchas veces notas o reportajes de prevención contra la violencia, de prevención contra la violencia de la mujer, o temas de equidad de género, y inmediatamente cambien y bajen la sintonía. Y eso se explica porque el televidente en el Perú es mayoritariamente gente de 50 años para arriba. Entonces es gente muy conservadora, no son los jóvenes ya no se informan a través de la televisión, se informan a través de las redes sociales, eso está muy bien. Por eso que me da mucho gusto escuchar a tres jóvenes que han dado realmente una clase magistral. Entonces, yo creo que si Liliana hubiese utilizado esos términos, probablemente la gente hubiese cambiado. Pero yo considero que el reportaje es el ganador porque capta la atención de la gente. Lamentablemente no se ha visto en la televisión abierta, pero creo que debería estar transmitiendo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Para poder entregar su premio, y también me permite invitar a la señora Cristel Damián, oficial del proyecto de Paz del Mundo, para que nos acompañe en la entrega del premio. Adelante. Muy bien. Bueno, nuevamente un aplauso de reconocimiento. Ahora quiero invitar al periodista Fernando Vivas en la categoría prensa escrita, para que nos pueda comentar. Muy bien, y aquí hemos tenido en la categoría prensa escrita el primer puesto la señora Fiorella Jocelyn Azaña Pedroso de la República. Un aplauso, por favor.
Sí, en el jurado que conformamos Blanca Rosales y yo, decidimos premiar el trabajo de Fiorella Sáenz, un informe en la República, porque ustedes han visto ahí brevemente, tiene los ingredientes básicos para entender las varias aristas gravísimas de un tema que nos conmueve a todos y que todavía ha dejado varias preguntas sin responder, que fue el saber que había y sigue habiendo un abuso sistemático contra menores en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, ¿no? Menores de la comunidad Wajún. Y recurre Fiorella no a un lenguaje con florituras ni con exceso de tecnicismo, que es un riesgo que ya ha advertido Renato en su categoría de televisión y que también existe, por supuesto, en la prensa escrita, sino que usa las palabras correctas y usa testimonios y relata un caso que permite comprender mejor esta aristas, porque informe que no apele a relatarnos un caso que sea ejemplar es un informe destinado a aburrirnos y a tener muy baja lectoría. Hace bien Fiorella Sáenz en esto, nos gustó por ello el reportaje y porque a los 2 o 3 fuentes que consultan dicen esas citas precisas que a uno le permiten sentir que está entendiendo el problema con unas palabras de más autoridad que la que tiene el periodista, ¿no? Que es alguien que está de paso por el tema y no el conocedor, el actor del problema. Siempre hay que ir a los actores del tema para citarlos en un informe que quiera ganar un premio como lo ha ganado y además tiene muy buenas fotos. Eso también realza un informe y no la simple ilustración para salir del paso. Así que por esas razones decidimos premiar a Fiorella Sáenz. Y quisiera invitar a la señora Patricia Garrido, directora ejecutiva del programa Aurora, por favor, acompañarnos con la premiación. Muchísimas gracias, nuevamente. Ahora vamos a conversar acerca de la categoría prensa radial. Entonces, me complace la señora Laura Masifue, editora de radio y televisión de los programas del Perú. También le vamos a indicar luego que nos comente las razones que nos llevaron a hacer el trabajo. Y previamente vamos a ver el trabajo de Brenda Lucero Flores Castro Márquez, de Radio Yaralí, Arequipa. Que él no hablaba con la boca, sino con las manos. Entonces, lloraba yo, lloraban mis hijos cuando me pegaba. Ella es su abuela, así nos pidió llamarla para proteger su identidad. Anora estuvo de acuerdo con contarnos hoy su historia de lucha contra la violencia y el machismo y cómo su experiencia le sirvió para ayudar a otras. Gracias por invitarme. En verdad, como Renato, me quedé con ganas también de que pudiéramos escuchar más del reportaje de Brenda. ¿Dónde estás? Brenda, de verdad, muy conmovedor. Me gustaría dirigirme a ti porque siento que de los trabajos que escuché, tuviste una historia, la contaste, no revictimizaste a una mujer, sino que le diste voz. Y eso yo creo que para el periodismo en general, dejar de utilizar los datos fríos que nos dan
los ministerios, que nos da la policía, los diversos agentes del Estado, para contar una historia y ponerle un nombre a ese número que realmente puede ser un número más en una cuenta muy grande, desgraciadamente, de cosas que nos pasan a las mujeres en este país, en verdad es bien valeroso. Y la forma en la que lo hiciste sonar, un reportaje de radio, no es muy sencillo, sobre todo hablar de cosas tristes y de contar una historia a través del sonido, es aún más complejo cuando no tienes el apoyo de imágenes. Así que me parece muy valioso el trabajo que has hecho, contaste mucho, ayudaste, porque no solo fue una historia triste, sino también una resolución, una persona que empezó a luchar por ella y por las demás. Eso es 1000 veces valioso, o sea, es un reportaje muy completo, radial, y de verdad te felicito porque ha sido un gran ejemplo que a mí me gustaría replicar en algún momento en el medio donde yo trabajo. Felicidades. Entonces, a la señora Leslie Lucero Flores Castro, adelante. También vamos a invitar a la señora Gaby Vargas, representante de Confort TV, para que nos acompañe con la entrega del premio. Bueno, y en el caso de la categoría prensa digital, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Marcos Fuentes, joven de Cerrona, y vamos a tener también la oportunidad de saludar un reportaje de Salud con Lupa, donde han estado participando como parte del equipo Julia Torres López, María Tobar Tirado, Jackson Martínez Vera, Rocío Romero Benítez y Rosa María Alfaro Jónica. Entonces, Mi nombre es Marcos Cifuentes y he sido jurado en el concurso Periodismo que llega sin violencia y quería presentar a la ganadora de la categoría de prensa digital, Fabiola Torres. Ella es directora de Salud con Lupa y este medio que ella dirige pues ha presentado un informe muy valioso, muy exhaustivo, en el que también están investigadoras Rocío Romero, Alicia Tobar y ella misma Fabiola Torres, ilustrado por Rob Orella. Las ilustraciones son muy importantes, el desarrollo web de Jason Martínez. Este es un informe que se llama "Si eres joven, vives en pobreza y abordas, el sistema te persigue hasta condenarte". Y tiene dos de las cualidades esenciales que, repito, tendría que tener el periodismo. El primero, por supuesto, es la humanidad, el enfoque en las personas comunes y corrientes que están inmersas en un fenómeno social, en este caso, pues, la ilegalidad del aborto en el Perú. Y el otro lado es el lado de los datos
duros, de los datos que normalmente no son accedidos por el gran público y que se han trabajado de una forma además muy amigable para el lector, para el navegante que entra a este informe de una manera muy exhaustiva y muy accesible, insisto, en un asunto que incluso hoy es tabú en el Perú, a pesar de que el aborto es un derecho en tantos países, pues en el Perú sigue siendo un delito, y esto se ha abordado de las dos formas que creo que el periodismo, al menos en mi opinión personal, tiene que hacerse, desde el lado humano y desde el lado de los datos. Así que para mí ha sido un placer ser jurado en este concurso. Muchos trabajos han cumplido con muchos de los estándares que se impusieron. Agradezco la oportunidad de haber sido jurado. Muy bien, quisiera invitar entonces a Fabiola Torres López y al equipo que la ha acompañado, si están aquí presentes, por favor, adelante. Y para que nos acompañe en la entrega del premio, invito al señor Luis Úrsula Espinosa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ANP. Asimismo, invito a nuestra directora de Calandria, Marisol Castañeda, también. Reconocer a los periodistas, comunicadores que hemos tenido menciones honrosas, ¿no? Felicitamos y enviamos sus saludos a Piura, Amazonas y Loreto. En la categoría televisión, la mención honrosa ha sido para Nancy Jiménez Guzmán, de América TV Piura, con el reportaje Hombres por la Igualdad para desterrar el machismo. Un aplauso para ella. En la categoría radio hemos tenido la mención honrosa a la señora Nicida Anrich de Radio Carpatis, de Amazonas, con el tema Sufrir en silencio nomás, ser una mujer a otro. Un aplauso también. En la categoría prensa escrita, como mención honrosa, está la señora Cintia Cherre Román, del medio Correo, en Piura, y el artículo es Urge erradicar el machismo, Piura entre las regiones con más casos de violencia de género. Un aplauso también para y finalmente, en la categoría digital, la mención honrosa ha sido para Valerie Nicole Apagüeño Cinti, de Radio TV Digital Yurimaguas, de Loreto, y el reportaje se denominó El valor de ser mujer, voces que convirtieron el silencio en resiliencia. A las 4 de la tarde, muy bien, ahora me gustaría invitar a todas las personas que han sido premiadas, por favor, si nos acompañan, igualmente a Marisol. Por favor, adelante, vamos a hacer una foto final con los miembros del jurado, ustedes, todos quienes han ganado en las diferentes categorías, adelante. Somos un gran grupo. Sí.
venir un poco más adelante, por favor? Más adelante. Un poco más adelante por la luz. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Ahí está, gracias. Ven acá, chicos. Vamos acá, por favor. Acá al medio, por favor, esa cámara un ratito. Por favor. Gracias. Una saludando acá, por favor. Una última. Listo, muchas gracias. Vamos acá, chicos. Veamos de esos hombres. Gracias.